Las leyendas del oro en el norte del Perú y las ciudades perdidas, basado en el estudio de Josefa Palomino Armada. En la región de Piura, en el norte del Perú, se encuentran algunos yacimientos arqueológicos que todavía no están catalogados junto a poblaciones que tienen costumbres iguales a las ancestrales de la zona. Visten como los pobladores originarios, pero su aspecto desmiente todo lo demás. Los niños rubios con ojos claros, piel blanquecina de los menos maltratados por la intemperie y el frío, hacen que el viajero que los encuentra tenga la sensación de haber hecho un viaje en el tiempo más que en el espacio. Y las leyendas contadas alrededor de una hoguera en las noches frías de la montaña no hacen más que aumentar esta sensación. Este es el relato de algunas de estas leyendas. Leyendas de Vichayal. No vamos a entrar a contar leyendas de aparecidos, pero los muertos de San Felipe de Vichayal caminan entre los vivos y saben subir a saltos en las motos en marcha. Además, no resulta nada recomendable pasar por la noche a cruce de caminos y recoger viajeros que hacen autostop, medio habitual de transporte en la zona donde solo circulan los todoterrenos y son muy escasos. Puedes estar llevando contigo al correspondiente piurano de la Santa Compaña o al mismo diablo que te habla al oído con un aliento helado. Tampoco vamos a hablar de historias de bandoleros, de asaltos en los caminos, de entradas a tiro limpio en chicherías cuando las había, al mejor estilo de los vecinos del oeste norteamericano. Eso sí sería para otro trabajo, desde luego no menos interesante. Nuestros informantes sí que los mezclaron, y es un gran trabajo separarlos, porque se embrincan como las escamas de un pez. El paisaje desértico, sembrado de pozos de petróleo en las tierras erizadas, es un buen escenario para contar ese tipo de historias. En la noche, sobre todo si la luna blanquea los algarrobos, produce un gran escalofrío. Los cruces de caminos no son lugares seguros y no están protegidos por cruces de piedra. Eso lógicamente aumenta el peligro. Los alrededores de cementerios y los lugares donde han ocurrido accidentes tampoco son buenos sitios. Las almas penan y buscan la perdición de los vivos, o en su defecto, un poco de conversación. Pero hay algunos lugares que son particularmente peligrosos. Son los alrededores de los pozos profundos que no tienen agua. En la tierra agujereada por huaqueros y por las diferentes prospecciones mineras y petroleras son abundantes, igual que las leyendas acerca de tesoros escondidos. Siguiendo el patrón de los escondidos en el interior de los pozos andaluces, están custodiados por moros o son directamente obra del diablo. En paredones, a las orillas del río Chira, se habla de grandes cantidades de oro enterrados de la que nadie sabe dar noticia cierta. Posiblemente se corresponda a los hallazgos arqueológicos que se producen de vez en cuando. Alguna vez pudieron tener oro. Es abundante en esa zona, pero en Vichayal son más específicos. Incluso hay alguien que, con visos de cronista, escribió estas leyendas. Un librito que circula mecanografiado y fotocopiado, pero del que están muy orgullosos. Una de las más conocidas es la de la Campana de Oro. En las proximidades del pueblo se levanta un cerro con una cruz de madera en la cumbre. Al pie de ella hay una piedra muy grande, tanto que sirve como asiento a unas casas y da nombre a un pago. Piedra rodante o rodada, como la mayoría de los cerros de la zona, están compuestos casi en exclusiva por bentonita, y cuando el fenómeno del Niño llega con sus lluvias torrenciales, se viene abajo con estrépito de huaico. Cuenta la leyenda que en los primeros tiempos del poblamiento de la zona por cristianos, en las festividades centrales de Semana Santa, se abría el cerro por la noche y en medio de la intensa claridad dejaba salir una campana de oro que tañía una sola vez antes de esconderse en las entrañas de la tierra. Este fenómeno se repetía todos los años. Era empezar la fiesta. No supieron decir si el jueves o el Viernes Santo, pero es de creer que fuera el viernes, y abrirse la montaña para mostrar su tesoro, hacerlo sonar una sola vez y volver a guardarlo. El fenómeno excitaba
irritó la ambición del pueblo, que quiso tener para siempre la maravillosa campana, capaz de hacer retumbar la tierra de un sonido y de iluminar el cielo con el reflejo de todas las luces multiplicado por su brillo. De manera que, como un solo hombre, todo el pueblo se armó de barretas, palanas, picos y subió a la cumbre de la montaña, dispuesto a cavar para que sus entrañas brotara la campana de oro. Empezaron por la cumbre y todos cavaban y se esforzaban, pero la campana no aparecía. Lo que sí hizo su aparición fue una inmensa piedra que impedía seguir con el trabajo. Determinaron entonces que había que remover la piedra y se pusieron manos a la obra. Todos contribuyeron a que la piedra dejara su lugar, pero en vez de encontrar un pasadizo o un hueco o cualquier otra cosa que pudiera informar la existencia de la campana o del recinto que la albergaba, lo que encontraron fueron más piedras. Y esa, la que había supuesto el primer obstáculo, salió rodando ladera abajo hasta que la propia naturaleza del terreno la detuvo. Es esa la que se conoce como la piedra rodada o rodante y que está en la parte baja del cerro de la campana, muy cerca de la casa de don Carmen. En vista que no podían dar con el maravilloso tesoro, determinaron que debía ser obra del diablo, puesto que salía para distraer a los fieles de sus devociones en la fiesta más importante del año. Ya se sabe, el diablo pone ante los ojos de los cristianos aquello que más desean y que menos pueden conseguir. Y además, ¿cuándo puede hacer más daño? Justo en la fiesta principal. No sabemos cómo la montaña se recompuso, porque al día de hoy sigue teniendo forma de pico. Bien, es verdad que no pasa de ser una colina de escasa altura en comparación con los cerros que se encuentran solo a un centenar de kilómetros tierra adentro, pero es la altura más importante de la zona. Para evitar nuevas apariciones de este elemento que, ante la imposibilidad de conseguirlo, se designó como diabólico, se construyó una cruz de madera en la cumbre del cerro. Desde entonces no se ha vuelto a ver la campana. La cruz impide su salida, pero hay quien afirma oírla y sentirla, como una amenaza del maligno dentro de la tierra, como un anuncio de futuras tragedias y problemas graves. La versión más realista de la existencia de la cruz encima del cerro dice que fueron los jesuitas que vinieron por la zona y que la colocaron en el lugar más alto y más visible para no perderse en la maraña de cerros de la desembocadura del Chira. Posiblemente sea cierto, pero es extremadamente prosaico y los abuelos de Vichayal se niegan a aceptarlo. También hubo quien contó historias de las que fue protagonista. Don Isidro, uno de los abuelos habituales, contaba que cuando él era joven apareció en Vichayal un hombre de Huancabamba. Era un brujo que iba a buscar un entierro. Un entierro es un tesoro enterrado. Lo convenció para que lo acompañara después de beber una buena cantidad de chicha y se dispusieron para la expedición. La noche en que se hizo, pues tenía que ser un trabajo nocturno, como todo lo que tiene que ver con la magia o con el diablo, lo primero que se hizo fue una mesada. El brujo le explicó en qué iba a consistir el ritual y que el único que podía sacar el tesoro era el habitante del lugar, porque el brujo era viejo conocido del diablo y no iba a dejarlo acercarse. Estuvieron de acuerdo y la primera noche hicieron de manera mágica el agujero en la piedra debajo de la cual estaba el entierro. Para la noche siguiente prepararon 2 botellas de ron para tomarlo con el diablo. Se realizaron los rituales pertinentes, de los cuales el informante no habló, pero que consisten en una ingesta de San Pedro seguida de una serie de invocaciones con el ritmo de unas sonajas o de una campana de bronce. El escenario preparado con todo tipo de objetos de poder, algunos de ellos antigüedades de gran valor, predisponen el trance, la magia y las apariciones casi tanto o más que el San Pedro. En este caso era una campana de bronce y debía sacar el tesoro mientras estuviera sonando, lo que obligaba a trabajar muy deprisa. Don Isidro cuenta que preguntó por los riesgos. El brujo huancabambino le dijo que primero vería una enorme culebra que rodearía por la roca, pero que no debía hacerle caso. Luego, un tigre echando fuego por la boca, pero que tampoco sería peligroso. Y finalmente, un moro custodiando el tesoro. Para llevarse el tesoro debía dejar un alma allí. Él no iba a hacer. También le informaron que se llevaría una parte interesante de lo rescatado,
pero entonces había que encontrar a alguien que sirviera de pago, alguien como el propio don Isidro, que no tuviera grandes ambiciones y que no desconfiara de quien tenía que actuar como ejecutor. Pensaron en uno de sus compadres, pero a la hora de la verdad, don Isidro pensó cómo se iba a escapar, que todos lo habrían visto con su compadre, sobre todo su mujer, y que si lo echaban en falta iba a ser a él a quien iban a ir a pedirle cuentas. Ese inconveniente lo frenó. No se presentó al rescate del tesoro, y como no se pudo hacer, hasta el día de hoy está en el interior de la casa de un habitante de Vichal, conocido de todos, pero de quien no dieron nombre. Pero todos los abuelos informantes decían que habían visto el agujero y recordaban el paso del brujo Huancabambino. También abundan las historias de tesoros piratas, escondidos en las ensanadas de Miramar, la zona costera de la comunidad de Vichayal. Todos conocen a alguien que alguna vez vio un baúl lleno de joyas, pero hace ya mucho tiempo. De la misma manera, todos conocen a alguien que en sueños vio un tesoro y lo buscó hasta encontrarlo. Incluso, uno de los interlocutores habla en primera persona de uno de estos casos. Asegura que encontró huacos y algunos instrumentos de oro después de tener sueños recurrentes con un hombre. Él lo llama Inca, que entraba y salía de las paredes de su casa como si no existieran. Pero ya dijimos que no íbamos a hablar de leyendas o historias, de aparecidos ni de piratas, solo de aquellas consejas que guardan relación con los cuentos de tesoros escondidos custodiados por el diablo. Leyendas de Chicoate.